Vamos a volver al libro de Juan y nos vamos a ir al final esta vez, al final del libro, y los versículos 30 y 31 del capítulo 20, casi al final. Esta es la segunda lectura, también muy cortita. Juan 20:30 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la segunda lectura. Vamos a mantener el libro de Juan abierto, vamos a orar y vamos a empezar. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana, que tú nos guíes a través de tu palabra y que tú puedas obrar en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a estar en el libro de Juan, o sea que si queréis mantener la Biblia abierta ahí, iremos viendo una serie de cosas que ahora explicaré un poquito. Los últimos 4 domingos que me ha tocado traer la exposición de la palabra, fueron 3 a finales del 2021 y 1 en enero de este año, algunos lo recordaréis, vimos 4 veces seguidas el pasaje conocido como la alimentación de los 5.000 y estuvimos meditando en el mismo pasaje 4 veces porque vimos cada vez el pasaje enmarcado en su contexto en cada uno de los 4 evangelios. Cada vez vimos cosas diferentes, pero siempre en torno a un mismo tema, que era Cristo como el pan de vida. Y hoy no vamos a continuar con la alimentación de los 5.000, pero como he dicho, sí quiero que continuemos dentro del Evangelio de Juan. Y solo muy de pasada quiero repetir un par de cosas que dije la última vez, porque nos van a servir un poquito de introducción para el tema de hoy. 2 minutitos, nada más. Tal vez los que estabais presentes en aquellas 4 predicaciones sobre la alimentación de los 5.000 os acordaréis que en las 3 primeras, en Mateo, en Marcos y en Lucas, hice mención a versículos de Juan 6, porque lo que explica el evangelista Juan en Juan 6 era un poco, y salvando las distancias y con respeto hay que decirlo, como esas soluciones al final de un libro de pasatiempos, es decir, la explicación, la solución a lo que significaba todo el simbolismo del pan en la vida real, el pan del milagro de la alimentación de los 5.000. Era un poquito como la solución el Evangelio de Juan. Y dijimos que el pan en su día, cuando lo hablamos, era un símbolo, una imagen, solo es una imagen de lo que sustenta la vida y en el fondo representa a lo que da vida verdadera y en abundancia, que es Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad que bajó del cielo para dar vida a los pecadores. Y precisamente por eso Juan, en ese capítulo 6 que vimos, hizo esa mención a Moisés y hizo un poco de memoria del maná del cielo, del desierto, a modo de analogía. Porque esta vida es una peregrinación, lo podríamos llamar así, un desierto espiritual, también se puede ver así porque es un mundo lleno de pecado. Y lo único que nos puede llevar hasta la tierra prometida, por eso la analogía con el libro de Éxodo, con el pueblo de Israel en la antigüedad, la tierra prometida es el cielo, que nos entendamos, es ese maná caído del cielo, o sea, Cristo mismo, el pan de vida. Y en Juan 6 vimos nada más terminar esos 15 primeros versículos que estrictamente hablaban de la multiplicación de los panes y los peces, que conocemos como la alimentación de los 5.000. Luego hubo una larga y extensa explicación de lo que trataba en realidad todo ese pasaje, de lo que de verdad estaba hablando Jesús, de salvación y de perdición. Ese era el tema principal.
Y el evangelista Juan estaba tratando en su evangelio, en su escrito, de transmitir que Jesucristo es el verdadero pan de vida, el que da la vida, el que multiplica la vida, el único que es capaz de dar salvación y vida eterna en total plenitud con Dios a toda persona que vaya a Él. Eso fue lo que vimos en domingos anteriores, lo que vimos la última vez que me tocó subir aquí. ¿Y hoy qué vamos a ver? Pues todo esto lo he dicho porque hoy me gustaría que viéramos unas cuestiones básicas del Evangelio de Juan. Nada profundo, no va a ser muy profundo, no va a ser complejo, pero sí que quiero que echemos un vistazo a lo que es todo el libro de Juan. Cómo enfoca el evangelista Juan la pregunta básica de quién es Jesús. Y también dije en ocasiones anteriores que en líneas generales el evangelista Juan, a diferencia de los otros tres, de Mateo, Marcos y de Lucas, no presenta a Jesús en una sucesión de hechos así ordenados cronológicamente. Ahora sucede esto, luego sucede lo otro, luego esto otro, así cositas una después de la otra. Sino que más bien el evangelista Juan lo que se dedica es a contar algunos muy pocos sucesos, hechos de Jesús en aquellos momentos en la tierra, junto con muchísimas palabras de las conversaciones entre Jesús y la gente, de tal manera que así Juan quiere dar un entendimiento adicional de por qué sucedió cada cosa que sucedió. Y con respecto a la alimentación de los 5.000, por ejemplo, si algo no hubiera quedado claro en Mateo, en Marcos y en Lucas, Juan aporta esa explicación adicional para que se entienda mejor lo que sucedió y por qué sucedió y lo que significó en términos teológicos, es decir, qué podemos aprender nosotros de eso y qué significa con respecto a Dios y a la vida eterna. Y me llamó mucho la atención hace 3 o 4 domingos, cuando nuestro hermano José Manuel escogió las lecturas para su meditación, justamente escogió muy parecido a lo que yo he escogido hoy, Juan 1 del 1 al 12 y lo que acabamos de leer, Juan 20 del 30 al 31. Y faltaban varias semanas para el día de hoy, lo que yo ya tenía en mente, estos versículos para el día de hoy, pero bueno, Dios permite que todas las cosas sucedan como suceden y son los mismos textos. Por tanto, es verdad que José Manuel predicó de Marcos, pero hoy lo hemos leído de nuevo. ¿Qué vamos a ver, por tanto, hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver muy por encima, obviamente, muy por encima todo el Evangelio de Juan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bastante sencillo. Si podéis tener la Biblia abierta en Juan 1, vamos a ir capítulo por capítulo viendo unas poquitas cosas de cada capítulo para que luego, como un panorama general, podamos ver cómo responde el evangelista Juan a la pregunta de quién es Jesús. Y como he dicho antes, Juan en su evangelio no entra a explicar muchísimos de los detallitos, de los acontecimientos, de las cosas que sucedieron como hicieron Mateo, Marcos y Lucas. Juan se centró de principio a fin en dar una comprensión adicional acerca de quién era realmente Jesucristo. Y este es el enfoque que encontramos una y otra vez en el Evangelio de Juan, y es lo que me gustaría que pudiéramos ver un poquito hoy. Juan cita sucesos, hechos de la vida de Jesús y los desarrolla de una forma bastante extensa en base a las palabras de Jesús con esas personas. Nicodemo, la mujer samaritana, la alimentación de los 5.000, etc. Venga, ahora lo vamos a ver. Pero antes de entrar en materia, un muy pequeño paréntesis. Ya he dicho en otras ocasiones que los diferentes textos de la Biblia en general, fue escrita de forma lineal. La escribieron los autores originales de una forma lineal, es decir, un texto continuo, sin separaciones, sin divisiones.
Pasaron muchísimos siglos y la palabra de Dios se transmitía copiada de esa manera, un texto lineal. Lo que pasa que más o menos en el siglo XIII, no está muy claro cuándo, pero sí está acotado en el siglo XIII, para facilitar la localización de los textos, no por nada más, algunas personas decidieron dividir el texto bíblico en capítulos numerados. Y la cosa pues ayudaba, es verdad que ayudaba y se popularizó con bastante facilidad, porque ayudaba para encontrar diferentes pasajes bíblicos. Y unos siglos más tarde, en el siglo XVI, esto ya se conoce un poquito más, a principios del siglo XVI, algunas personas decidieron subdividir cada capítulo en versículos, fragmentos más pequeñitos, que es lo que hoy llamamos versículos. Y eso sí que ya se había iniciado la Reforma Protestante y eso pues se popularizó muy rápido, y desde entonces, desde hace 500 años, nuestras Biblias llevan divisiones por capítulos y versículos. Lo que siempre se dice muy a menudo, que tengamos en cuenta que esas divisiones no son exactamente de los autores originales, están ahí simplemente para facilitarnos el buscar y encontrar los textos. Y hoy no vamos a hablar de versículos, sino que vamos a hablar de los capítulos. Por lo tanto, mentalmente hay que volvernos unos 800 años para atrás. Con la mente nos volvemos al siglo XIII, un momentito, y la cuestión que nos suscita hoy es los capítulos, ¿cómo se dividieron? ¿Quién hizo esas separaciones? ¿Cómo lo hizo? Así como de cualquier manera, venga, aquí voy a separar este capítulo, venga, este aquí, este otro, o hubo una reflexión profunda del texto bíblico para establecer esas separaciones en base a lo que dice el texto. Pues la respuesta, y lo podemos ver todos los días al leer la Biblia, es la segunda. Las personas que se dedicaron a establecer estas separaciones temáticas en la Biblia y numerar los capítulos 1, 2, 3, 4, pues hicieron, a mi entender, un buen trabajo, hicieron un bastante buen trabajo. Y podemos entender por el resultado que nos han dejado que eran hombres que amaban la palabra de Dios y que trabajaron bastante duro para establecer esas separaciones, para marcar las separaciones, de forma que ellos creían hacerlo lo mejor posible. Y gracias a ellos, 800 años atrás, hoy nos referimos Juan 1, Juan 2, Juan 3, y cada uno sabe cuando el otro le dice Juan 2, Juan 3, Juan 4, a qué parte del Evangelio de Juan nos referimos. Por tanto, vamos con Juan. Juan se separó en 21 capítulos. Vamos al primero, si me queréis acompañar al primero. ¿Cómo se separaron los 21 capítulos de Juan? Pues yo no lo sé, porque no estaba presente hace 800 años y no puedo afirmarlo con ningún tipo de rotundidad. Pero, dicho esto, viendo los 21 capítulos de Juan, creo que más o menos podemos intuir cuál fue la guía maestra que estas personas utilizaron, el hilo conductor que usaron, la motivación que tuvieron para establecer las separaciones de los capítulos de Juan tal y cual los tenemos hoy en el Evangelio de Juan. Porque en cada uno de los 21 capítulos en los que se dividió el Evangelio de Juan, el evangelista presenta al lector con una faceta de Jesús, que es diferente. Juan presenta a Jesús de muchas maneras distintas, a veces con más simbolismo, a veces con menos simbolismo en cuanto a quién es Jesús, pero son muchas maneras diferentes de presentar a Jesús, y es lo que vamos a ver hoy. Y si podéis tener la Biblia en la mano, en papel casi mejor que en móvil, siempre que se pueda, pero bueno, si da igual, en móvil o en papel, que me podáis acompañar al Evangelio de Juan, y vamos a ir viendo muy brevemente, claro, porque no da tiempo a profundizar, pero capítulo por capítulo, por encima, cómo Juan presenta a Jesús a sus lectores, cómo Juan va descubriendo más y más de quién es Jesús, de quién es realmente, y para qué vino al mundo. Por tanto, Juan 1:1, lo que hemos leído al principio.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan no se anda con rodeos, ¿verdad? Va directamente al grano, no se anda con tonterías. El versículo 1, el Verbo, la palabra, el logos en griego, era Dios. Cristo era Dios. Así de directo, así de pisando fuerte empieza Juan su evangelio. Saltamos al versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Creador. Es creador. Juan comienza haciendo un claro paralelismo con Génesis 1. La creación de todo cuanto vemos, detrás de ella, ¿quién está? Dios. Y el logos, el verbo, la palabra, era Dios. Que no queden dudas al respecto. Así empieza Juan su evangelio. Es como si Juan estuviera diciendo: de esto es de lo que os voy a hablar a continuación. Acompañadme a unos cuantos versículos más, 18, 29, 41 y 45, solo muy de pasada. El 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, aquí le llama Hijo, unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Saltamos al 29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, otra forma de llamar a Jesús, que quita el pecado del mundo. Y si ya nos vamos hacia el final, el 41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Saltamos al 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado, atención a lo que dice aquí, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José y de Nazaret. Un montón de formas de presentar a Jesús en este capítulo 1. ¿Cómo presenta Juan a Jesús? Pues lo primero, versículo 1, el verbo, la palabra, que era desde el principio, que estaba con Dios y que era con Dios. El hacedor de todas las cosas, el unigénito Hijo, el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Cuál es la conclusión de este capítulo 1? Y ya pasamos al 2. Que Jesús es Dios. Esa es la conclusión de este capítulo 1. El versículo 14 creo que es el que mejor lo resume todo junto. Dice: porque Jesús es Dios hecho carne, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y que habitó entre nosotros. Lo he parafraseado, no lo he leído tal cual, pero eso es el versículo 14. Saltamos al capítulo 2. ¿Qué sucede en el capítulo 2? La Reina Valera 60 nos ayuda mucho porque le han puesto unos titulitos y aquí nos dice las bodas de Caná. No lo vamos a leer, pero ahora Juan nos presenta a Jesús como un hombre. En el capítulo 1 Jesús era Dios, habló de todo lo divino de Jesús. Aquí no, aquí en el capítulo 2 Jesús parece, lo podéis leer en casa si queréis, Jesús parece un hombre normal porque está ahí socializando con la gente y lleva una vida común, mezclándose con las personas y socializando como cualquier otra persona. Y estas bodas de Caná relatan lo que sucedió hace 2000 años en una fiesta de bodas. Pero Jesús no era un hombre normal del todo, porque hizo una cosa que los demás no podían hacer. Hizo un milagro. Es decir, que ya leyendo este capítulo 2 nos queda claro que Jesús era un hombre, pero no era un hombre normal del todo. Y también era un hombre con un propósito. Tenía un propósito. Su propósito era ser templo para juntar, recoger, aglutinar a los hijos de Dios. ¿Dónde vemos eso? En la parte de después, donde dice Jesús purifica el templo. Fijémonos en los versículos 19, 20 y 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo
y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús era un hombre, nos presenta en este capítulo 2, pero con una función entre comillas de templo, como he dicho, para aglutinar a los suyos. No era un hombre normal, por lo tanto, pero era un hombre. ¿Cómo acaba el capítulo 2? Fijaos cómo acaba el capítulo 2. Hay un pequeño fragmento que casi puede pasar desapercibido porque es muy pequeñito. Dice: Jesús conoce a todos los hombres. ¿Qué dice? ¿Qué dice este fragmento? Vamos a leerlo. 23, 24 y 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Vuelve a salir el tema del hombre aquí. Pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Por qué? Porque era uno de ellos, porque era un hombre. Juan acaba su parte relativa a Jesús como un hombre, que es este capítulo 2, aclarando más si cabe que Jesús era un hombre, pero no era un hombre normal y común como todos los demás, sino que conocía a todos porque sabía lo que había dentro de los hombres. Y eso no es normal, no es normal. Juan está aquí recordando de pasada el capítulo 1, que ese hombre con apariencia de hombre común era realmente el Dios de la eternidad. Capítulo 3. Aquí nos encontramos con el pasaje de la visita de Nicodemo a Jesús. ¿Cómo empieza? Versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora Juan nos presenta a Jesús a través de las palabras de Nicodemo como un maestro. Y Jesús, como maestro que es, da una enseñanza. Los maestros dan enseñanzas. ¿Y cómo se presenta a sí mismo? Porque hasta ahora no se había presentado a sí mismo. ¿Cómo se presenta Jesús a sí mismo? Vamos a verlo. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y ahora Jesús se presenta a sí mismo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que, otra referencia a sí mismo, el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Hemos visto a Jesús como Dios, capítulo 1, como hombre, capítulo 2, y ahora como maestro. Maestro que enseña que el Hijo del Hombre, que es una forma de hablar de sí mismo, está en el cielo. Y por cierto, ya van 2 veces, en lo poco que hemos leído hasta ahora, ya van 2 veces que Juan dice que Jesús indica acerca de sí mismo que va a ser levantado. En este versículo 15 lo acabamos de leer, y lo que hemos leído antes en el capítulo 2, versículo 19. Es decir, que Jesús es Dios, Jesús es hombre, Jesús es maestro, es el Hijo del Hombre, y va a ser levantado. Levantado en una cruz, sí, cierto, pero eso no es todo. Levantado también en gloria como esposo y rey. ¿Cómo acaba el capítulo 3? Pues precisamente con esa explicación de que va a ser levantado como esposo. Versículos 22 a 30, no lo vamos a leer, pero Juan el Bautista aquí representa a Jesús como el esposo, está en el versículo 29. Claro, el esposo con mayúsculas. Un esposo, pensad en una boda cualquiera, el esposo es levantado, ¿por qué? Pues porque es el que está en el puesto de honor
en las celebraciones de las bodas. Y Juan acaba este capítulo 3 en el fondo, igual que lo comenzó, incidiendo y recordando que este Jesús, que es Dios, que es hombre y que es maestro y que es un esposo, va a ser levantado y viene del cielo. ¿Qué dice el versículo 31 para acabar el capítulo 3? Dice, el que viene de arriba. ¿Cómo empezó el capítulo 3? ¿Os acordáis las palabras de Nicodemo? ¿Qué le dijo Nicodemo al principio? Rabí, sabemos que has venido de Dios. Al principio del capítulo 3 ha venido de Dios, al final del capítulo 3 el que ha venido, el que de arriba viene. Vamos a ir más rápido porque tampoco quiero que nos detengamos tanto, pero bueno, estos 3 capítulos serán importantes. Capítulo 4, para que nos dé tiempo, nos detenemos solo en lo principal. Juan 4 es conocido como el pasaje de la mujer samaritana. ¿Cómo nos presenta el evangelista Juan a Jesús en este capítulo 4? Pues vamos a ir directamente al grano, versículos 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. No hay lugar a dudas. Jesús mismo declara ahora quién es de su boca de una forma más clara aún que antes. Lo del Hijo del Hombre a lo mejor se podía interpretar, pero cuando dice yo soy, habla de una forma que no podía pasar desapercibida para ningún hebreo de aquella época, porque es una alusión directísima a Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Jesús es el Jehová de los ejércitos, y aquí se demuestra cómo va en busca de la oveja perdida. La mujer samaritana era una oveja perdida, muy perdida. Y tenía un cacao mental, basta leer lo que dice la mujer samaritana, tenía una doctrina muy confundida, muy degradada, muy difuminada, muy aguada por las manipulaciones de siglos de la casta religiosa de aquella época que apartaba a la gente de Dios. Pero algo sí sabía esa mujer, algo sí sabía, algo se le había quedado que era cierto. Dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, a lo cual Jesús le contesta, yo soy el que habla contigo. Por tanto, ¿quién es Jesús en este capítulo 4? En resumen, ¿cómo vemos a Jesús? Vemos a Jesús como un ganador de almas. ¿Cómo acaba la historia? Pues con un grupo de samaritanos siendo encontrados y sacados de las tinieblas por la mano de Jesús. Versículo 42. Sabemos, el grupo de samaritanos que creyó, sabemos que verdaderamente este es, ¿cómo llaman a Jesús aquí? El Salvador del mundo, el Cristo. La mujer sabía que un día vendría el Cristo, entre comitas, y aquí estas personas estaban reconociéndolo a Jesús como tal. Juan 5. El paralítico de Betesda. Hay varias cosas en Juan 5, pero destaca una. El paralítico de Betesda es el titulito que tenemos. ¿Cómo se presenta a Jesús aquí? No lo vamos a leer, pero si no lo conocéis, leedlo en casa. Jesús aquí se presenta como el gran médico, el gran sanador, el que sana a aquel que reconoce que es un pobre miserable y que no tiene ninguna esperanza, que es el paralítico de Betesda. Sigo porque quiero que vayamos rápido. Juan 6, la alimentación de los 5.000. Tampoco nos vamos a detener porque ya lo vimos. Cristo como el pan de vida. Juan muestra a Jesús ahora en este capítulo 6 de una forma un tanto diferente que en los primeros 5 capítulos, porque ahora Juan usa un poco de simbolismo. Jesús mismo se declara como el pan de vida. Juan 6:35 les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Ahora empieza un poquito de simbolismo, continuará, ya lo veréis. Juan 7. Jesús, en una de las fiestas tradicionales de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y vamos de nuevo al grano. Juan 7. ¿Cómo muestra ahora Juan a Jesús? Con otro simbolismo. Versículos 37 y 38, si los podéis buscar. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es Jesús aquí? Simbolismo, el agua de la vida. En Juan 6 Jesús es el pan de vida, en Juan 7 Jesús es el agua de la vida. Ambas cosas, pan y agua, los seguimos usando hoy, siglo XXI, en nuestro lenguaje de cada día. Son símbolos de lo que sustenta la vida física, el vivir de un cuerpo humano, de una persona. Y Cristo aquí se erige a sí mismo en esos dos elementos, pan y agua en sentido figurado. En resumen, y pasamos al capítulo 8, en resumen, Cristo es el que da la vida. Juan 8. Mismo esquema, sucede algo y en el resto del capítulo Jesús habla o imparte enseñanza que se desprende de ese algo. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el algo que sucede? Pues el pasaje conocido como la mujer adúltera. No lo vamos a leer, pero en resumen, ¿qué hace Jesús en esa escena? Libra a una mujer que no sabemos ni su nombre de la muerte. Jesús liberta a la mujer. Jesús aquí es el gran libertador. Porque este capítulo 8 ya entra de lleno en el tema peliagudo, el tema que a nadie le gusta, el tema del pecado. Y la libertad del pecado viene a través del libertador. ¿Y quién es el libertador? Cristo. ¿Y qué mejor manera podría tener Juan de entrar de lleno en el tema del pecado y la libertad del pecado si no es con una explicación de un pecado así llamativo, de esos que son denostados, llamativos, como el que se nos explica a la mujer adúltera? Pero, ¿qué es lo que dice Jesús en este pasaje? Porque apenas dice nada. Dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Es una frase tan famosa que incluso se usa hoy en día fuera del ámbito cristiano. Lo podéis ver por la tele, a veces se cita este texto. La mujer adúltera no es más que todos y cada uno de nosotros. Merecemos que se nos tiren piedras por lo que hemos hecho en nuestras vidas. Da igual el pecado, da igual si es este pecado o es el otro, porque todos los pecados conducen al mismo infierno. Pero ahí estaba Jesús en ese momento como una oportunidad para esa mujer, como un libertador, para darle la posibilidad de escapar de esa pena segura de muerte. Y yo creo que podemos resumirlo todo con el versículo 36 y ya pasaremos al capítulo 9. Acompañadme, el versículo 36. Aquí vemos un versículo donde nos muestra claramente a Jesús como el libertador. Juan 8, 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay mucho contexto aquí de pecado, no vamos a entrar en el capítulo 8, pero Cristo aquí es presentado como el gran libertador. Juan 9, el ciego de nacimiento, título de la Reina Valera del 60, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Pues aquí ¿qué tenemos? Tenemos un ciego. ¿Qué es la ceguera? No ver, estar en oscuridad física, ¿no? ¿Qué es esto? Es otra analogía
de nuestros delitos y pecados. Ahí, en el ciego de nacimiento, estamos de nuevo, todos nosotros, al igual que en la mujer adúltera. En el ciego de nacimiento, ahí nos tenemos que ver reflejados todos nosotros, porque el ciego de nacimiento es una figura, es un simbolismo de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo contrario de la oscuridad? ¿Qué es lo contrario de la ceguera? El ver, ¿no? La luz. ¿Quién es la luz? Versículo 5, Juan 9:5. Jesús dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Quién es ahora Jesús? La luz del mundo. Los capítulos 8 y 9 son similares en cuanto a la enseñanza que transmiten, porque van juntos en cierta manera. Y quizá porque hablan del pecado, la mujer adúltera y el ciego de nacimiento. Y quizás sea por eso que en ambos capítulos, en el 8 y en el 9, viene el mismo simbolismo de Jesús como la luz del mundo. Porque Jesús como la luz del mundo es verdad que viene en este capítulo 9, lo acabamos de leer, versículo 9:5, pero echad la mirada atrás, Juan 8:12. ¿Qué dice Jesús en Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. En los dos capítulos Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Los dos capítulos que entran de lleno en el tema del pecado. En Juan 8 hay pecado, y cuando hay pecado solo la luz se puede abrir camino. Y nada más terminar la cuestión de la mujer adúltera en el capítulo 8, Jesús dice: yo soy la luz del mundo, porque es el versículo 12. Jesús, el libertador de la mujer, además de libertador, Él dice que es la luz. Y en este capítulo 9, la oscuridad, la ceguera, solo se puede combatir, ¿cómo? Con la luz. La oscuridad solo se puede combatir con la luz. Y Jesús dice que es la luz. Nada más ver al ciego, fijaos el principio del capítulo 9, nada más ver al ciego, ¿qué tema sacan a relucir los discípulos? El pecado. Capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La mujer hizo algo para ser pecadora, la mujer adúltera, pero el ciego no hizo nada, ya nació en pecado. Da igual que intentemos ser buenas personas, nacemos con el pecado dentro de nosotros. Seguimos, Juan 10. Aquí la cosa da un poquito de giro, porque en este capítulo primero vienen las palabras del Jesús y luego hacia el final del capítulo sucede algo. Primero vienen las palabras y luego sucede algo, un poquito diferente de los otros capítulos, pero bueno, da igual, no pasa nada. Hacia el final del capítulo hay un desencuentro con los judíos en el marco de la fiesta de la dedicación. Y aquí se presenta a Jesús como la puerta y como el buen pastor. Vamos a leerlo, versículos 7, 9 y 11. Juan 10, versículos 7, 9 y 11. Acompañadme, voy a leer el fragmento entero porque tiene más sentido. Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy, ¿el qué? La puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Me voy quedando sin voz, perdón. No entramos en detalle. Lo básico. Cristo aquí es presentado como la puerta y como el pastor. ¿Qué nos viene a la mente?
Pues yo creo que nos viene a la mente a todos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte y el Salmo 23, ¿no? No lo busquéis, no importa que lo busquéis. Sermón del Monte, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Juan 10:7 y 9. Yo soy la puerta. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Juan 10, yo soy el buen pastor. Pasamos al capítulo 11, la muerte de Lázaro. Aquí Jesús es presentado como el dador de la vida, literal. Resucita a un muerto. Versículos 43 y 44, y no nos vamos a detener más. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Cómo se nos presenta a Jesús aquí como el dador de la vida? Y además, literal. Juan 12. Empieza ya la cuenta atrás para la crucifixión. Y sucede lo que conocemos como la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Qué dice la gente? Versículo 12. Atención a cómo llama la gente a Jesús, Versículo 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito, ¿qué dice? El que viene en el nombre del Señor. Y más sorpresa aún, bueno, sorpresa no, pero sí, sorpresa, el Rey de Israel. La gente lo aclamaba como el Rey de Israel. El que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así se nos presenta a Jesús al principio de los últimos días antes de la crucifixión. Juan 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Aquí Jesús es presentado como un servidor. Versículo 4. Acompañadme. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Saltamos al versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús es Señor y Maestro, sale de su propia boca, pero también algo que parecería paradójico, que es servidor. Y esto nos recuerda unas palabras de Jesús que vienen en Mateo y en Marcos, vienen idénticas, Mateo 20:28 y Marcos 10:45, donde Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Juan 13, Jesús es un servidor. Juan 14. ¿Cómo presenta el evangelista Juan a Jesús en el capítulo 14? Pues se resume en un solo versículo, el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy. ¿Qué es Jesús? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa comentarlo más, clarísimo. Capítulo 15. Principio del capítulo 15, el primer versículo, las primeras palabras. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la vid verdadera. Ahora Jesús es la vid, otro simbolismo. Saltamos al versículo 5. Yo soy la vid, porque aquí está la explicación. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Es un simbolismo de Jesús como la vid, y luego Jesús lo explica. Estando en Él, sí; fuera de Él, no, nada podéis hacer. Capítulo 16. Hay varios titulitos en la Reina Valera del 60, pero el más indicativo es el primero. Dice: la obra del Espíritu Santo. Fijaos en los versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es Jesús? Aquí no está tan claro, no lo dice de forma tan clara, pero se puede deducir, es fácil. Jesús, ¿qué es? El dador, el enviador del Espíritu Santo. Juan 17. Pasaje muy conocido. Jesús ora por sus discípulos. La oración de Jesús por sus discípulos. ¿Qué es Jesús aquí? No lo vamos a leer en detalle, ni mucho menos. ¿Qué es Jesús? El gran intercesor, el que intercede con su oración por la Iglesia. Solo como ejemplo, versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús ora por los suyos. Jesús es el gran intercesor. Juan 18. Vamos terminando. Aquí tenemos el arresto y el juicio de Jesús. ¿Quién es ahora Jesús? Pues depende de para quién. Para los soldados, versículos 4 y 5. ¿Quién era Jesús para los soldados? Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Para los soldados era Jesús Nazareno. Ahora vamos a ver para los que entregaban a Jesús quién era. Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera, ¿qué dice? Malhechor, no te lo habríamos entregado. Ahora lo consideran un malhechor. ¿Quiénes dijeron esto? En este versículo 30. Para encontrar el sujeto hay que volvernos atrás hasta el versículo 12, que nos dice: la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos. Una mezcla un poco heterogénea de autoridades romanas y judías de la época. Estos son los que tenían a Jesús por malhechor. Para Pilato. ¿Quién era Jesús para Pilato? Versículo 33. Porque le dan Jesús a Pilato y le dicen: este es un malhechor. Pero Pilato, eso de malhechor parece que le entra por aquí y le sale por aquí, porque no lo dice para nada. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? No le dijo: eres tú un malhechor, eres tú. No, eres tú el rey de los judíos. A Pilato le acababan de decir que era un malhechor, pero no estaba muy interesado en esto de acusaciones de hacer cositas bien o mal, un malhechor, alguien que robaba, por ejemplo, sino que más bien le intriga la cuestión política a Pilato, el poder. Pero es normal, siendo el delegado del Imperio Romano en la zona, pues sí, es normal. Por tanto, ¿qué hace Pilato? Indaga a Jesús, indaga de Jesús sobre la cuestión de rey. Porque unos días atrás las masas lo aclamaban, acordaos de Juan 12:13, como el rey de Israel. Versículo 37. Pilato sigue las indagaciones en cuanto a esto de ser un rey. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús:
Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que desde la verdad oye mi voz. Después del interrogatorio, ¿quién es Jesús para Pilato? ¿Un malhechor? ¿Un rey? Lo principal, ¿qué opina Pilato de Jesús? Versículo 38. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Quién concluye Pilato que es Jesús? Pues alguien inocente. Pilato concluye que Jesús es inocente. Para la gente. ¿Quién es Jesús para la gente? Versículo 40, el último. Y ya pasaremos al capítulo 19. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Por tanto, para acabar este capítulo 18, ¿quién es ahora Jesús para la gente? Pues alguien que merece ser encerrado en la cárcel porque quieren hacer el cambio con Barrabás, y sea lo que sea, tiene que ser algo peor que un ladrón, porque si al ladrón queremos que salga y queremos que se quede encerrado, tiene que ser alguien peor que un ladrón. Eso es Jesús para la gente en el versículo 40. 19. Capítulo 19 comienza, como acabó el 18, con el juicio público a Jesús, pero ya termina con la crucifixión. ¿Quién es Jesús en este capítulo 19? Pues está claro, el que fue crucificado. Tampoco hay mucho que decir en este sentido porque el capítulo 19 es muy claro. Jesús es el que fue crucificado. Pero, dicho esto, vamos a ver una cosita más de este capítulo 19. Vemos que el evangelista Juan incide bastante en este convencimiento de parte de Pilato de si Jesús era rey de los judíos de verdad. Y 4 veces entre los versículos 12 y 22 sale que Pilato considera a Jesús como rey, además de inocente, que es lo que hemos visto en el capítulo 18. ¿Quién era Jesús según las palabras recogidas por el evangelista en este capítulo 19? Pues rey, vamos a verlo. Voy a leer unos cuantos versículos, acompáñame y vamos a ver que sale 4 veces el tema de rey. Versículo 12, Juan 19, 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. 2 veces lo considera rey. Pero ahora, por si hubiera lugar a dudas, vamos al 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Claro, el cartel, ¿verdad? Y muchos de los judíos leyeron este título, pero no les gustó. Dice, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo y en latín. O sea, se pregonaba a los 4 vientos y todo el mundo lo veía porque estaba en los 3 idiomas. Versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. ¿Cómo zanja Pilato el debate? Versículo 22. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Aquí mando yo. Así se va a quedar el cartel. 4 veces sale que Pilato lo consideraba rey de verdad. Juan 20. La resurrección. ¿Quién es Jesús ahora? No lo vamos a ver en detalle, lo digo muy de pasada. Jesús es el resucitado, el vencedor, el triunfador sobre la muerte. Capítulo 21.
terminamos ya. Jesús resucitado, la escena de la playa. Juan 21 empieza con la escena de la playa. Voy a leer un poquito, versículo 4. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, dice el versículo 4. 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Saltamos al 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y para acabar, a partir del versículo 15 es la restauración de Pedro, esas 3 preguntas de Jesús a Pedro. Leamos el 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Quién es Jesús ahora? Y con esto acaba el libro. Jesús es el restaurador del arrepentido. Ya está. Lo siento que ha sido mucho, pero ya está. Terminamos. Hemos hecho un repaso a todo el libro de Juan, cómo ve la gente, cómo el evangelista va recogiendo qué dice Jesús de sí mismo y qué dice la gente de Jesús. La pregunta era: ¿quién es Jesús? El evangelista Juan nos ha mostrado a Jesús de muchas maneras diferentes a lo largo de su escrito. ¿Para qué? Pues lo tenemos ahí, en nuestro texto de hoy. Vamos a mirarlo para ir finalizando. Juan 20, 30 y 31. Aquí está la motivación. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si os tenéis que quedar con una sola cosa esta mañana de todo lo que he dicho, que sea este versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo esto está escrito para el que lo lea, para el que lo escuche, crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y este es el objetivo que tenía el evangelista Juan en mente. Y es el mismo objetivo de esta predicación de esta mañana. Que cada uno que me escucha entienda y crea, que Jesús es Dios, que es hombre, que es el Hijo del hombre, que es el yo soy de la antigüedad, el gran sanador, el pan de vida, el agua de vida, el libertador, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, el rey, el servidor, el camino, la verdad, la vida, la vid verdadera, el gran intercesor, el rey que fue crucificado injustamente, el triunfador sobre la muerte y lo que más nos interesa a nosotros hoy, todo nos interesa, claro, pero lo último, el restaurador del arrepentido. Pero una cosa es creerlo y la otra es interiorizarlo, porque uno puede creer que el mar es azul, que la hierba es verde, pero no te afecta en nada. El Evangelio no es así. Hay que interiorizarlo. Por eso el evangelista, las palabras de Tomás
al ver a Jesús resucitado con sus propios ojos. Justo antes de esta lectura, si la tenéis todavía abierta, acompañadme a Juan 20, 27 y 28. Son las palabras de Tomás. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Señor mío y Dios mío. ¿Quién es Jesús en este capítulo 20? El triunfador sobre la muerte, sí. Pero eso es en general. Eso es historia. Eso sucedió, algo que corroboran hasta las fuentes históricas. Pero a mucha gente le trae sin cuidado. La gente lo puede creer o no, pero eso no cambia la realidad de las cosas. No es lo mismo. Un ejemplo tonto: ir al Corte Inglés y ver a jefes de departamento paseándose por las plantas del Corte Inglés, que ir a tu trabajo y ver a tu jefe. No es lo mismo. Unos jefes cualquiera o tu propio jefe. Es diferente. Un jefe te afecta y el otro jefe no te afecta. Sé que el ejemplo no es muy bueno, pero creo que se entiende. No cambia la naturaleza de que ambos casos son jefes, hablando en términos laborales. Lo importante eres tú. Lo importante son estas cosas para ti. ¿Quién era Jesús para Tomás? Señor mío y Dios mío. Hoy, ¿quién es Jesús para ti hoy, 27 de marzo? Depende de lo que respondas. Solo tú sabes lo que respondes a esa pregunta. Tu destino es uno o es otro. Porque después de la muerte hay dos opciones: a un lado o al otro. Todos los que ven a Jesús como Señor mío y Dios mío irán a un lado. Y los que no se hayan molestado en preguntarse quién era Jesús para ellos, pues irán para el otro lado. Y ya no habrá vuelta atrás, porque se acabó el tiempo para el arrepentimiento. Porque todo esto va de arrepentimiento. ¿Cómo hemos terminado? Juan 21. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro a ver si le amaba. En resumen, ya lo he dicho antes, la restauración del pecador arrepentido. Eso es lo que hace Jesús, sanar al arrepentido. Jesús libra del pecado y restaura al que se arrepiente de ese pecado y acude a beber del agua viva que es Cristo. ¿Os acordáis de Juan 8 y de Juan 9? Que hablábamos de la mujer adúltera y el ciego de nacimiento. A simple vista leemos la historia de la mujer adúltera y en nuestro corazón, en nuestro orgullo, en nuestra chulería, enseguida muchos de nosotros yo creo que la juzgaríamos con rapidez. Qué mala que fue la mujer esa, qué mal lo que hizo, olvidando que nosotros somos igual de pecadores. En cambio vemos al ciego de nacimiento y en nuestro interior como que lo podemos medio justificar. Podríamos decir: ay, pobrecito, qué mal que lo debía pasar siendo ciego. Qué hipócrita es nuestro corazón. Porque lo he dicho antes, todos nosotros somos la mujer adúltera y todos nosotros somos el ciego de nacimiento. Tanto da en el fondo una cosa como la otra. Tú naces con el pecado. Todos nacemos con el pecado en nuestra genética. El ciego era pecador igual que la mujer, aunque no se nos den detalles de lo que hizo y no hizo en su vida. Pero antes lo he dicho, todos los pecados llevan al mismo infierno, sean los que sean. Que el pecado sea vistoso y llamativo como el de la mujer aquella, o que sea algo pequeñito y poquita cosa, es igual de grave ante los ojos de un Dios perfecto, justo y santo. Y por si alguno no se sentía aludido con lo de la mujer adúltera, Juan sigue escribiendo y cuenta el caso del ciego de nacimiento. Y en ambos casos, Jesús es presentado como la luz del mundo. Porque en ambos casos había pecado
que necesitaba ser perdonado de forma urgente. Uno más visible y el otro pues menos visible. Pero en ambos casos, sin Cristo había oscuridad. Y eso es lo que te afecta, es lo que te toca a ti también en esta mañana, hoy, si estás sin Cristo en tu vida. Si estás sin Cristo, vas a la oscuridad del infierno, a lo que la Biblia llama el lloro y crujir de dientes. La mujer samaritana era un caso perdido y Cristo la salvó. El paralítico de Betesda, apenas nos hemos detenido, era un caso perdido y Dios lo salvó, Jesús lo salvó. La mujer adúltera, lo mismo, y le fue por los pelos. El ciego de nacimiento, otro caso perdido. Si Cristo no abre nuestros ojos, todos somos casos perdidos, no hay nada que hacer. Si tú en esta mañana tienes los ojos cerrados, pídele al Señor que te los abra para que puedas ver la verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que Cristo es la vid verdadera, fuera de la cual nada podemos hacer. Y quiero terminar ya con este texto que tenemos aquí en la pantalla, Juan 20:31, porque quiero que terminemos con esto. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo importante del mensaje de hoy es: ¿quién es Jesús para ti? Hemos visto quién es Jesús para mucha gente diferente, pero ¿quién es Jesús para ti? Cristo murió en la cruz, no por un capricho para que nos compadezcamos de ¡ay, que sufrió de mucho en la cruz, qué mal que lo pasó!, sino que murió para ocupar tu lugar y mi lugar. Ese lugar, esa pena de muerte, es un simbolismo de la muerte que merece la suciedad de nuestros corazones. O Cristo paga por tu pecado en la cruz, o tú pagarás por tu pecado durante la eternidad en el infierno. Esto es el mensaje del Evangelio. Es lo que está tratando de explicar el evangelista Juan una y otra vez, presentando a Jesús de un montón de maneras diferentes, a ver si lo entiendes y a ver si lo recibes en tu corazón. Lo que sucedió hace 2000 años es historia. Jesús murió y resucitó. Como he dicho antes, lo corroboran hasta las fuentes históricas. Lo importante no es tanto lo que sucedió y punto, sino cómo te afecta a ti lo que sucedió. Si sigues respirando, si tus pulmones siguen echando aire, es porque Dios te sigue tendiendo la mano y te sigue dando esa oportunidad de arrepentirte de tus pecados y de recibir la salvación a través de la cruz solo por creer en Jesús. Y ya termino. Mi oración esta mañana es que todos los que estamos aquí tengamos vida eterna creyendo en su nombre. Que Dios no sea un Dios lejano que anda por ahí a lo lejos, que no te afecta, sino que te sea tu Señor y tu Dios, mi Señor y mi Dios, tal como exclamó Tomás. Que sea así en cada uno de nosotros. Amén.